Inconcebiblemente espantoso era el cambio que se había operado en Crawford Tillinghast, mi mejor amigo. No le había visto desde el día 2 meses y medio antes en que me contó hacia dónde se orientaban sus investigaciones físicas y matemáticas. Cuando respondió a mis temerosas y casi asustadas reconvenciones echándome de su laboratorio y de su casa en una explosión de fanática ira, supe que en adelante permanecería la mayor parte de su tiempo encerrado en el laboratorio del ático, con aquella maldita máquina eléctrica, comiendo poco y prohibiendo la entrada incluso a los criados. Pero no creí que un breve período de 10 semanas pudiera alterar de ese modo a una criatura humana. No es agradable ver a un hombre fornido quedarse flaco de repente, y menos aún cuando se le vuelven amarillentas o grises las bolsas de la piel, se le hunden los ojos, se le ponen ojerosos y extrañamente relucientes, se le arruga la frente y se le cubre de venas, y le tiemblan y se le crispan las manos. Y si a eso se añade una repugnante falta de aseo, un completo desaliño en la ropa, una negra pelambrera que comienza a encanecer por la raíz, y una barba blanca crecida en un rostro en otro tiempo afeitado, el efecto general resulta horroroso. Pero ese era el aspecto de Crawford Tillinghast la noche en que su casi incoherente mensaje me llevó a su puerta, después de mis semanas de exilio. Ese fue el espectro que me abrió temblando, vela en mano, y miró furtivamente por encima del hombro como temeroso de los seres invisibles de la casa vieja y solitaria, retirada de la línea de edificios que formaban Benevolent Street. Fue un error que Crawford Tillinghast se dedicara al estudio de la ciencia y la filosofía. Estas materias deben dejarse para el investigador frío e impersonal, ya que ofrecen dos alternativas igualmente trágicas al hombre de sensibilidad y de acción. La desesperación, si fracasa en sus investigaciones, y el terror inexpresable e inimaginable, si triunfa. Tillinghast había sido una vez víctima del fracaso, solitario y melancólico. Pero ahora comprendí, con angustiado temor, que era víctima del éxito. Efectivamente, se lo había advertido 10 semanas antes, cuando me espetó la historia de lo que presentía que estaba a punto de descubrir. Entonces se excitó y se congestionó, hablando con voz aguda y afectada, aunque siempre pedante. ¿Qué sabemos nosotros?, había dicho, del mundo y del universo que nos rodea? Nuestros medios de percepción son absurdamente escasos, y nuestra noción de los objetos que nos rodean infinitamente estrecha. Vemos las cosas solo según la estructura de los órganos con que las percibimos, y no podemos formarnos una idea de su naturaleza absoluta. Pretendemos abarcar el cosmos complejo e ilimitado con 5 débiles sentidos, cuando otros seres dotados de una gama de sentidos más amplia y vigorosa, o simplemente diferente, podrían no solo ver de manera muy distinta las cosas que nosotros vemos, sino que podrían percibir y estudiar mundos enteros de materia, de energía y de vida que se encuentran al alcance de la mano, aunque son imperceptibles a nuestros sentidos actuales. Siempre he estado convencido de que esos mundos extraños e inaccesibles están muy cerca de nosotros. Y ahora creo que he descubierto un medio de traspasar la barrera. No bromeo. Dentro de 24 horas, esa máquina que tengo junto a la mesa generará ondas que actuarán sobre determinados órganos sensoriales existentes en nosotros en estado rudimentario o de atrofia. Esas ondas nos abrirán numerosas perspectivas ignoradas por el hombre, algunas de las cuales son desconocidas para todo lo que consideramos vida orgánica. Veremos lo que hace aullar a los perros por las noches, y enderezar las orejas a los gatos después de las 12. Veremos esas cosas, y otras que jamás ha visto hasta ahora ninguna criatura. Traspondremos el espacio, el tiempo, y las dimensiones. Y sin desplazamiento corporal alguno, nos asomaremos al fondo de la creación. Cuando oí a Tillinghast decir estas cosas, le amonesté. Porque le conocía lo bastante como para sentirme asustado, más que divertido. Pero era un fanático, y me echó de su casa. Ahora no se mostraba menos fanático. Aunque su deseo de hablar se había impuesto a su resentimiento y me había escrito imperativamente, con una letra que apenas reconocía. Al entrar en la morada del amigo tan súbitamente metamorfoseado en gárgola temblorosa, me sentí contagiado del terror que parecía acechar en todas las sombras. Las palabras y convicciones manifestadas 10 semanas antes parecían haberse materializado en la oscuridad que reinaba más allá del círculo de luz de la vela, y experimenté un sobresalto al oír la voz cavernosa y alterada de mi anfitrión. Deseé tener cerca a los criados, y no me gustó cuando dijo que se habían marchado todos hacía 3 días. Era extraño que el viejo Gregory, al menos, hubiese dejado a su señor sin decírselo a un amigo fiel como yo. Era él quien me había tenido al corriente sobre Tillinghast desde que me echara furiosamente. Sin embargo, no tardé en subordinar todos los temores a mi creciente curiosidad y fascinación.
No sabía exactamente qué quería Crawford Tillinghast ahora de mí, pero no dudaba que tenía algún prodigioso secreto o descubrimiento que comunicarme. Antes, le había censurado sus anormales incursiones en lo inconcebible. Ahora que había triunfado de algún modo, casi compartía su estado de ánimo, aunque era terrible el precio de la victoria. Le seguí escaleras arriba por la vacía oscuridad de la casa, tras la llama vacilante de la vela que sostenía la mano de esta temblorosa parodia de hombre. Al parecer, estaba desconectada la corriente. Y al preguntárselo a mi guía, dijo que era por un motivo concreto. Sería demasiado, no me atrevería, prosiguió murmurando. Observé especialmente su nueva costumbre de murmurar, ya que no era propio de él hablar consigo mismo. Entramos en el laboratorio del ático, y vi la detestable máquina eléctrica brillando con una apagada y siniestra luminosidad violácea. Estaba conectada a una potente batería química. Pero no recibía ninguna corriente, porque recordaba que, en su fase experimental, chisporroteaba y zumbaba cuando estaba en funcionamiento. En respuesta a mi pregunta, Tillinghast murmuró que aquel resplandor permanente no era eléctrico en el sentido que yo lo entendía. A continuación me sentó cerca de la máquina, de forma que quedaba a mi derecha, y conectó un conmutador que había debajo de un enjambre de lámparas. Empezaron los acostumbrados chisporroteos, se convirtieron en rumor, y finalmente en un zumbido tan tenue que daba la impresión de que había vuelto a quedar en silencio. Entretanto, la luminosidad había aumentado, disminuido otra vez, y adquirido una pálida y extraña coloración o mezcla de colores imposible de definir ni describir. Tillinghast había estado observándome, y notó mi expresión desconcertada. ¿Sabes qué es eso?, susurró. Rayos ultravioleta. Rió de forma extraña ante mi sorpresa. Tú creías que eran invisibles. Y lo son, pero ahora pueden verse, igual que muchas otras cosas invisibles también. Escucha. Las ondas de este aparato están despertando los 1000 sentidos aletargados que hay en nosotros. Sentidos que heredamos durante los eos de evolución que median del estado de los electrones inconexos al estado de humanidad orgánica. Yo he visto la verdad, y me propongo enseñártela. ¿Te gustaría saber cómo es? Pues te lo diré aquí. Tillinghast se sentó frente a mí, apagó la vela de un soplo, y me miró fijamente a los ojos. Tus órganos sensoriales, creo que los oídos en primer lugar, captarán muchas de las impresiones, ya que están estrechamente conectados con los órganos aletargados. Luego lo harán los demás. ¿Has oído hablar de la glándula pineal? Me río de los superficiales endocrinólogos, colegas de los embaucadores y advenedizos freudianos. Esa glándula es el principal de los órganos sensoriales, yo lo he descubierto. Al final es como la visión, transmitiendo representaciones visuales al cerebro. Si eres normal, esa es la forma en que debes captarlo casi todo, me refiero a casi todo el testimonio del más allá. Miré la inmensa habitación del ático, con su pared sur inclinada, vagamente iluminada por los rayos que los ojos ordinarios son incapaces de captar. Los rincones estaban sumidos en sombras, y toda la estancia había adquirido una brumosa irrealidad que emborronaba su naturaleza e invitaba a la imaginación a volar y fantasear. Durante el rato que Tillinghast estuvo en silencio, me imaginé en medio de un templo enorme e increíble de dioses largo tiempo desaparecidos. De un vago edificio con innumerables columnas de negra piedra que se elevaban desde un suelo de losas húmedas hacia unas alturas brumosas que la vista no alcanzaba a determinar. La representación fue muy vívida durante un rato, pero gradualmente fue dando paso a una concepción más horrible. La de una absoluta y completa soledad en el espacio infinito, donde no había visiones ni sensaciones sonoras. Era como un vacío, nada más. Y sentí un miedo infantil que me impulsó a sacarme del bolsillo el revólver que de noche siempre llevo encima, desde la vez que me asaltaron en East Providence. Luego, de las regiones más remotas, el ruido fue cobrando suavemente realidad. Era muy débil, sutilmente vibrante, inequívocamente musical. Pero tenía tal calidad e incomparable frenesí, que sentí su impacto como una delicada tortura por todo mi cuerpo. Experimenté la sensación que nos produce el arañazo fortuito sobre un cristal esmerilado. Simultáneamente, noté algo así como una corriente de aire frío que pasó junto a mí, al parecer en dirección al ruido distante. Aguardé con el aliento contenido, y percibí que el ruido y el viento iban en aumento, produciéndome la extraña impresión de que me encontraba atado a unos raíles por los que se acercaba una gigantesca locomotora. Empecé a hablarle a Tillinghast, e instantáneamente se disiparon todas estas inusitadas impresiones. Volví a ver al hombre, las máquinas brillantes y la habitación a oscuras. Tillinghast sonrió repulsivamente al ver el revólver que yo había sacado casi de manera inconsciente.
Pero por su expresión, comprendí que había visto y oído lo mismo que yo, si no más. Le conté en voz baja lo que había experimentado, y me pidió que me estuviese lo más quieto y receptivo posible. No te muevas, me advirtió, porque con estos rayos pueden vernos, del mismo modo que nosotros podemos ver. Te he dicho que los criados se han ido, aunque no te he contado cómo. Fue por culpa de esa estúpida ama de llaves. Encendió las luces de abajo, después de advertirle yo que no lo hiciera, y los hilos captaron vibraciones simpáticas. Debió de ser espantoso. Pude oír los gritos desde aquí, a pesar de que estaba pendiente de lo que veía y oía en otra dirección. Más tarde, me quedé horrorizado al descubrir montones de ropa vacía por toda la casa. Las ropas de la señora Ubdique estaban en el vestíbulo, junto a la llave de la luz, por eso sé que fue ella quien encendió. Pero mientras no nos movamos, no correremos peligro. Recuerda que nos enfrentamos con un mundo terrible en el que estamos prácticamente desamparados, no te muevas. El impacto combinado de la revelación y la brusca orden me produjo una especie de parálisis. Y en el terror, mi mente se abrió otra vez a las impresiones procedentes de lo que Tillinghast llamaba desde el más allá. Me encontraba ahora en un vórtice de ruido y movimiento acompañados de confusas representaciones visuales. Veía los contornos borrosos de la habitación. Pero de algún punto del espacio parecía brotar una hirviente columna de nubes o formas imposibles de identificar que traspasaban el sólido techo por encima de mí, a mi derecha. Luego volví a tener la impresión de que estaba en un templo. Pero esta vez los pilares llegaban hasta un océano aéreo de luz, del que descendía un rayo cegador a lo largo de la brumosa columna que antes había visto. Después, la escena se volvió casi enteramente calidoscópica. Y en la mezcolanza de imágenes, sonidos e impresiones sensoriales inidentificables, sentí que estaba a punto de disolverme o de perder, de alguna manera, mi forma sólida. Siempre recordaré una visión deslumbrante y fugaz. Por un instante, me pareció ver un trozo de extraño cielo nocturno poblado de esferas brillantes que giraban sobre sí. Y mientras desaparecía, vi que los soles resplandecientes componían una constelación o galaxia de trazado bien definido. Dicho trazado correspondía al rostro distorsionado de Crawford Tillinghast. Un momento después, sentí pasar unos seres enormes y animados, unas veces rozándome y otras caminando o deslizándose sobre mi cuerpo supuestamente sólido, y me pareció que Tillinghast los observaba como si sus sentidos, más avezados, pudieran captarlos visualmente. Recordé lo que había dicho de la glándula pineal, y me pregunté qué estaría viendo con ese ojo preternatural. De pronto, me di cuenta de que yo también poseía una especie de visión aumentada. Por encima del caos de luces y sombras se alzó una escena que, aunque vaga, estaba dotada de solidez y estabilidad. Era en cierto modo familiar, ya que lo inusitado se superponía al escenario terrestre habitual a la manera como la escena cinematográfica se proyecta sobre el telón pintado de un teatro. Vi el laboratorio del ático, la máquina eléctrica, y la poco agraciada figura de Tillinghast enfrente de mí. Pero no había vacía la más mínima fracción del espacio que separaba todos estos objetos familiares. Un sinfín de formas indescriptibles, vivas o no, se mezclaban entre medias en repugnante confusión. Y junto a cada objeto conocido, se movían mundos enteros y entidades extrañas y desconocidas. Asimismo, parecía que las cosas cotidianas entraban en la composición de otras desconocidas, y viceversa. Sobre todo, entre las entidades vivas había negrísimas y gelatinosas monstruosidades que temblaban flácidas en armonía con las vibraciones procedentes de la máquina. Estaban presentes en repugnante profusión, y para horror mío, descubrí que se superponían, que eran semifluidas y capaces de interpenetrarse mutuamente y de atravesar lo que conocemos como cuerpos sólidos. No estaban nunca quietas, sino que parecían moverse con algún propósito maligno. A veces, se devoraban unas a otras, lanzándose la atacante sobre la víctima y eliminándola instantáneamente de la vista. Comprendí, con un estremecimiento, que era lo que había hecho desaparecer a la desventurada servidumbre, y ya no fui capaz de apartar dichas entidades del pensamiento, mientras intentaba captar nuevos detalles de este mundo recientemente visible que tenemos a nuestro alrededor. Pero Tillinghast me había estado observando, y decía algo. ¿Los ves? ¿Los ves? ¿Ves a esos seres que flotan y aletean en torno tuyo, y a través de ti, a cada instante de tu vida? ¿Ves las criaturas que pueblan lo que los hombres llaman el aire puro y el cielo azul? No he conseguido romper la barrera, no te he mostrado mundos que ningún hombre vivo ha visto. Oí que gritaba a través del caos. Y vi su rostro insultantemente cerca del mío. Sus ojos eran dos pozos llameantes que me miraban con lo que ahora sé que era un odio infinito. La máquina zumbaba de manera detestable.
¿Crees que fueron esos seres que se contorsionan torpemente los que aniquilaron a los criados? Imbécil, esos son inofensivos. Pero los criados han desaparecido, ¿no es verdad? Tú trataste de detenerme. Me desalentabas cuando necesitaba hasta la más pequeña migaja de aliento. Te asustaba enfrentarte a la verdad cósmica, condenado cobarde. Pero ahora te tengo a mi merced. ¿Qué fue lo que aniquiló a los criados? ¿Qué fue lo que les hizo dar aquellos gritos? No lo sabes, ¿verdad? Pero enseguida lo vas a saber. Mírame. Escucha lo que voy a decirte. ¿Crees que tienen realidad las nociones de espacio, de tiempo y de magnitud? ¿Supones que existen cosas tales como la forma y la materia? Pues yo te digo que he alcanzado profundidades que tu reducido cerebro no es capaz de imaginar. Me he asomado más allá de los confines del infinito y he invocado a los demonios de las estrellas, he cabalgado sobre las sombras que van de mundo en mundo sembrando la muerte y la locura, soy dueño del espacio, ¿me oyes? Y ahora hay entidades que me buscan, seres que devoran y disuelven. Pero sé la forma de eludirías. ¿Es a ti a quien cogerán, como cogieron a los criados, se remueve el Señor? Te he dicho ya que es peligroso moverse. Te he salvado antes al advertirte que permanecieras inmóvil. A fin de que vieses más cosas y escuchases lo que tengo que decir. Si te hubieses movido, hace rato que se habrían arrojado sobre ti. No te preocupes. No hacen daño. Como no se lo hicieron a los criados. Fue el verlos lo que les hizo gritar de aquella forma a los pobres diablos. No son agraciados, mis animales favoritos. Vienen de un lugar cuyos cánones de belleza son muy distintos. La desintegración es totalmente indolora, te lo aseguro. Pero quiero que los veas. Yo estuve a punto de verlos, pero supe detener la visión. ¿No sientes curiosidad? Siempre he sabido que no eras científico. ¿Estás temblando, eh? Temblando de ansiedad por ver las últimas entidades que he logrado descubrir. ¿Por qué no te mueves, entonces? ¿Estás cansado? Bueno, no te preocupes, amigo mío, porque ya vienen, mira, mira, maldito. Mira, ahí, en tu hombro izquierdo. Lo que queda por contar es muy breve, y quizá lo sepáis ya por las notas aparecidas en los periódicos. La policía oyó un disparo en la casa de Tillinghast y nos encontró allí a los dos. A Tillinghast muerto, y a mí inconsciente. Me detuvieron porque tenía el revólver en la mano. Pero me soltaron 3 horas después, al descubrir que había sido un ataque de apoplejía lo que había acabado con la vida de Tillinghast, y comprobar que había dirigido el disparo contra la dañina máquina que ahora yacía inservible en el suelo del laboratorio. No dije nada sobre lo que había visto, por temor a que el forense se mostrase escéptico. Pero por la vaga explicación que le di, el doctor comentó que sin duda yo había sido hipnotizado por el homicida y vengativo demente. Quisiera poder creerle. Se sosegarían mis destrozados nervios si dejara de pensar lo que pienso sobre el aire y el cielo que tengo por encima de mí y a mi alrededor. Jamás me siento a solas ni a gusto. Y a veces, cuando estoy cansado, tengo la espantosa sensación de que me persiguen. Lo que me impide creer en lo que dice el doctor es este simple hecho. Que la policía no encontró jamás los cuerpos de los criados que dicen que Crawford Tillinghast mató. El pitido del transmisor me hizo despertar con gran sobresalto y agradecí por un momento poder escapar de mis pesadillas. Creo que continuaré escribiendo en la computadora todo lo acontecido durante la última misión. ¿Qué otra cosa puede hacer un solitario náufrago espacial vagando por el espacio inexplorado? Lo único que me mantiene relativamente cuerdo es dejar testimonio de todo lo ocurrido en mi diario de a bordo y juro que absolutamente todo es cierto. Primer día. El despegue ha sido un éxito y navegamos por el espacio sin problemas. Las comprobaciones de la nave han dado los resultados previstos. Se me ha puesto al mando de la misión Génesis con 5 tripulantes. El ingeniero Henry Hopkins, la botánica espacial Mary Lee, los pilotos Frank de Ed y Sergei Ivanov y por última la lugarteniente Elizabeth Brave, que ocupaba paralelamente el puesto de médico. Todos se muestran muy colaboradores y participativos, son profesionales que se entregan apasionadamente a su oficio. Nuestra misión consiste en aterrizar en el planeta Omega, allí deberemos encontrar la nueva esperanza que dejó de dar señales de actividad a las pocas horas de su aterrizaje. Debido a la escasez de recursos del planeta Tierra no podemos perder ni una sola perforadora que nos proporcione agua y según los estudios más recientes el planeta Omega es quizás el más rico en la posesión de este preciado líquido, así como en otros minerales y materias de primera necesidad. Segundo día. Sin incidentes. Todo transcurre normalmente y hemos recorrido una distancia superior a la prevista, por lo tanto los resultados son óptimos. Tercer día. Sin incidentes. Cumplimos con las estadísticas previstas.
Octavo día. Por fin hemos llegado a Omega. Es enorme, su superficie rojiza es tremendamente similar a la de Marte, en realidad a nivel físico es muy parecido. Y pensar que cerca de la Tierra, al borde del sistema solar teníamos un planeta tan abundante en recursos de primera necesidad. Qué ironía, el que había sido llamado el desierto inerte pronto se convertiría en nuestra mayor fuente de abundancia. Noveno día. Hemos finalizado las comprobaciones y tras procesar las mediciones realizadas por el ordenador hemos comprobado la estabilidad gravitacional y térmica del planeta. No hemos tenido problema en encontrar la perforadora Nueva Esperanza que estaba a pocos kilómetros del punto de aterrizaje y había caído dentro de una especie de cráter. Hemos terminado el informe de daños, tiene varias aberturas en los costados. Ha debido aterrizar forzosamente y rozar bruscamente con la superficie pues presenta daños en ambos laterales que parecen haber sido infligidos con una afilada cuchilla. Según Andrew los daños son serios, pero en 2 días estará arreglada y en funcionamiento. 10º día. Santo Dios, hemos encontrado lo que podría ser una forma de vida extraterrestre. Casualmente la lugarteniente Elizabeth Brave descubrió una especie de colonia compuesta por cientos de huevos. Estos parecen no albergar vida alguna dentro pues se hallan prácticamente congelados o al menos cubiertos por una superficie semejante al hielo. A pesar de la insistencia de la lugarteniente en llevar una muestra a la base, me he negado categóricamente a llevar a cabo tal acción por la falta de información de que disponemos y la nula relación que guarda con nuestro objetivo primordial. 11º día. Las reparaciones de la perforadora Nueva Esperanza han sido un éxito. Andrew está realizando las últimas comprobaciones, junto con Sergei y Frank, antes de ponerla en marcha. He supervisado las reparaciones, la hemos arreglado y puesto en marcha. Lo conseguimos, lamentablemente nuestra compañera Elizabeth no parece compartir nuestro entusiasmo y más bien se dedica a contemplar aquellos extraños huevos. Ahora defiende fervientemente que podría tratarse de una forma de vida en estado larvario o prenatal, aunque creo que no es más que un jugoso cebo para que entre en su juego. No conseguirá quebrar mi autoridad ni me hará cambiar de opinión. Esta noche podremos descansar tras la agotadora jornada y permaneceremos aquí 48 horas para revisar el funcionamiento de la perforadora y comprobar de esta manera que hemos completado correctamente nuestra misión. 12º día. Santo Dios. Están por todas partes y han destrozado Nueva Esperanza y Lee está, joder y la han descuartizado. Esto es un infierno, menuda mierda, esos cabrones la han descuartizado y nos hemos atrincherado en la nave, nos largamos de aquí en cuanto Andrew ponga el último motor de propulsión a punto. Esas bestias son enormes, al menos 2 metros. Sus chillidos eran horribles, parecía como si el silencio sepulcral del espacio permaneciera inalterable y aquellos horribles gritos estuvieran solamente en el interior de nuestra cabeza golpeando nuestras sienes. Joder, eran abominables, sus cuerpos se asemejaban a una musculatura humana desprovista de piel que dejaba al aire libre músculos y venas. Tenían 2 extremidades inferiores que les permitían andar a grandes zancadas debido a su excesiva longitud, contaban también con 2 extremidades en forma de brazos y 2 manos enormes de las que salían 4 garras. Esas cosas tenía en su espalda una especie de joroba o yo que coño sé y les salía, no sé, una especie de extremidad en forma de tentáculo o al que se anexionaba una cuchilla semicircular de un grosor desigual al resto de su cuerpo, como si fuese una pesada arma que no guardara relación alguna con su anatomía. No tengo tiempo para seguir, ya vamos a despegar. 13º día. Oh gracias a Dios, estamos a salvo. Nos hemos alejado de aquella locura y ya navegamos por el espacio exterior. Todos los miembros de la tripulación están cumpliendo con sus tareas pero es evidente que este shock emocional nos ha impactado a todos y sin duda vamos a tener pesadillas con esto. La botánica, Mary Lee, no y ella y la lugarteniente Elizabeth Brave queda suspendida de todas sus funciones con respecto a la toma de decisiones y podrá ejercer únicamente como médico, su puesto será ocupado ahora por Sergei Ivanov. Los cargos contra Elizabeth son desobedecer una orden directa y poner en peligro la vida de la tripulación al esconder a bordo uno de los huevos que encontramos en aquel maldito planeta. La ex lugarteniente ha alegado en su defensa que se trata de una especie que ha de ser estudiada y por lo tanto es necesario llevar un ejemplar para que sea analizado en la civilización, defiende fervientemente que el huevo no supone amenaza alguna. Como sus razonamientos se apoyan en teorías injustificadas y sin fundamento mi decisión es firme, queda relevada de sus funciones y el huevo será expulsado al espacio. Menudo día, ahora se ha roto el conducto de ventilación, durante el despegue golpeamos con algo, quizás eso haya provocado la pequeña abertura. Tardamos 2 horas y media en arreglarlo entre Andrew y yo.
14º día. El huevo ha desaparecido, nadie de la tripulación lo ha expulsado al espacio pues todos esperaban mi orden y la principal sospechosa asegura no haberlo tocado. Joder, oímos ruidos y parecen provenir del conducto de ventilación. Mierda, y parece que tenemos un polizón a bordo. Elizabeth ha quedado en estado de shock, comenzó a culparse a sí misma y hasta ahora nos ha sido imposible conversar con ella, es como si no pudiera escucharnos. Vamos a preparar una nave auxiliar y dejaremos la nave principal vagando por el espacio con lo que sea que nos acecha en su interior. Nos hemos armado con lo que tenemos a mano, desde un cuchillo de cocina a una llave inglesa. Andrew ha improvisado con sus herramientas una especie de lanzallamas. Quizás estas sean las últimas palabras que escriba en mi diario y joder y no sé qué decir, solo que espero poder volver con vida para ver crecer a mis pequeños y, bueno, yo y 21º día. Definitivamente estoy en el espacio inexplorado, el radar de la nave auxiliar sigue sin dar señales de alguna estación espacial cercana. La soledad me está matando y las pesadillas son constantes. Cada vez que cierro los ojos oigo los desgarradores gritos de mi amada tripulación, veo sus cuerpos destrozados, el olor a sangre me sobreviene y hace que la bilis se agolpe en mi garganta y despierte con los ojos inyectados en sangre y gritando hasta que mis pulmones se quedan sin aire y acabo tendido boca arriba en el suelo respirando apresuradamente. No sé por qué sigo escribiendo en el diario de a bordo, no tengo tripulación, ni soy ningún capitán, ni he de realizar misión alguna. Quizás escribir sea la única forma de mantener la cordura, por eso emplearé la computadora para explicar todo lo acontecido minuciosamente y aunque me pase algo, si encuentran esta nave podrán saber la verdad, quien sea y hace unos días lancé una baliza de emergencia, la única que tenía, y grabé un mensaje pidiendo auxilio. Aunque si mi nave se ha desviado fuera del espacio controlado por los hombres nada me asegura que la baliza no haya sufrido la misma suerte y aunque la encontraran es posible que me dieran por muerto y ni siquiera iniciasen una búsqueda. Mi única esperanza es que encontraran la baliza y creyeran el mensaje grabado en ella, al menos así habré servido para algo y nadie más tendrá que pagar por mi incompetencia. Jamás olvidaré los horrores que contemplé en la apresurada carrera por llegar a la nave auxiliar. Elizabeth fue la primera en morir, ni siquiera se inmutó cuando una bestia como las que habían matado a Lee en aquel puto planeta se plantó ante ella y esa cosa la decapitó con la maldita cuchilla. Andrew fue el más valiente, cubrió nuestra retirada intentando calcinar a aquel cabrón con el lanzallamas pero este lanzó una llama demasiado pequeña y aquella monstruosidad empleó sus garras para y joder, lo descuartizó, fue horrible. Sergei tropezó, cuando estábamos a unos pocos metros de la nave auxiliar, cuando se levantó el alienígena le cercenó las piernas y se lanzó hacia nosotros para impedir nuestra huida. Cuando estaba introduciendo el código de acceso a la nave vi cómo ese monstruo se abalanzaba sobre el pobre Frank y joder, sus gritos, ojalá nunca nadie tenga que ver a un hombre luchando por su vida, es tan cruel que, no sé. Ojalá nada de esto hubiera pasado. Solo espero que encuentren la baliza de emergencia y nadie se vuelva a acercar a ese lugar infernal, solo espero que sepan la verdad. 6 meses después. El carguero espacial se desplazaba por el borde externo transportando una pesada carga de metales para la fabricación de naves. Su rutina quedó radicalmente interrumpida por un hecho bastante insólito. Capitán, hemos detectado una baliza de emergencia muy cerca de nuestra posición, el tripulante hablaba apresuradamente. ¿Qué hacemos, capitán? Es evidente inútiles, recogedla, el capitán hacía intranquilos movimientos con las manos a la par que lanzaba órdenes a toda la tripulación. Vamos, banda de gandules e ineptos, coged esa maldita cosa. Una vez que consiguieron recoger la baliza tardaron un par de horas en conseguir escuchar el mensaje que contenía pues había sufrido daños leves, parecía llevar mucho tiempo navegando por el espacio exterior. Cuando por fin pudieron activarla toda la tripulación pudo escuchar aquellas terribles revelaciones. Aquí el capitán John Bennett. Me hallo vagando en el espacio inexplorado, probablemente me he desviado en algún punto cercano a la zona nordeste del borde exterior. Toda mi tripulación ha sido bestialmente asesinada, tan solo quedo yo. Hemos descubierto formas de vida hostil en el planeta Omega, nuestra misión era reparar la perforadora Nueva Esperanza pero tanto esta como mi tripulación han sido víctimas de esos alienígenas genocidas. Os aseguro que todo es real, a quien reciba esta información que la mande directamente a una estación espacial del gobierno y por favor, se lo suplico y que nadie vuelva a pisar jamás ese sitio, jamás. Sigo a la espera y entrada 1. Soy Sam Wolf, la fecha exacta es 1 de abril de 2115, esta es la primera entrada a lo que esperamos sea el primer diario de registros de los viajes en el tiempo. Entrada 2.
Con un grupo de nerds intentaremos descifrar el código que nos llevará hacia atrás en el tiempo evitando las paradojas. Somos 7 personas y yo seré la encargada de escribir este diario registrando los datos. Entrada 12. No hay respuesta. Todo intento de volver en el tiempo es imposible. Según las teorías antiguas que circulan la red, es imposible volver en el tiempo a un momento anterior en el que se haya creado una máquina del tiempo, pero sin la posibilidad de probar una máquina con viajes en el tiempo todo el trabajo se volvió obsoleto. Entrada 46. Hemos hecho un descubrimiento importante para la posteridad de la investigación. Según las redes el tiempo es cíclico. Esto significa que si avanzamos lo suficiente en el tiempo podríamos ver al universo destruirse y recrearse de una manera exacta una y otra vez. Esta teoría se intentará implementar para nuevos dispositivos de viajes en el tiempo. Entrada 142. Hemos logrado perfeccionar la máquina pero aún no hemos hecho pruebas, estamos preocupados por el hecho de haber encontrado el diario de los viajes en el tiempo en la red, el leer este diario llevaría a una paradoja temporal y eso sería lo que queremos evitar. Entrada 145. Primer prueba de viajes temporales. Este viaje no lo haré hacia el pasado, sino hacia el futuro, y volveré al mismo punto que partí pero en miles de millones de años. El diario de los viajes en el tiempo me acompañará dentro de la máquina para así poder registrar cualquier dato. Actualización. La máquina está viajando, es increíble que esto haya funcionado, pero requiere arreglos, mi cuerpo se siente incómodo y me siento un poco mal, creo que de... Entrada 146. Soy Jack Logan, la fecha exacta es 21 de mayo de 2115, la fuerza del viaje destrozó los órganos internos de Sam. La máquina viajó en el tiempo hasta la fecha exacta en la que partió. Estamos preocupados por las consecuencias que pueda traer el siguiente viaje, así que yo iré cuando terminemos los cálculos para impedir cualquier problema con nuestro cuerpo. Entrada 245. Finalmente la máquina está terminada, pero hay problemas. Descubrieron nuestro invento, así que ahora nos están buscando por conspiración. Debemos terminar esto rápido, de otra forma nunca estará terminado. Entrada 245, 2. Miré dentro del diario de los viajes en el tiempo que encontramos en la red. Parece ser el mismo diario que escribió Sam, pero con mucho más contenido, aún no he podido llegar hasta siquiera la mitad de las entradas. Actualizaré en cuanto sepan más. Entrada 252. Tuvimos que hacer un viaje de prueba y funcionó. Es increíble que la máquina funcione. Aún requiere mucha energía así que no podremos viajar durante unos días. Estamos preocupados que este consumo nos traiga problemas y nos pueda dejar varados en el tiempo. Entrada 260. Encontramos una forma de hacer el consumo de energía más económico, pero deberemos robar objetos que encontramos en la red sobre una base militar antigua llamada Área 51. Entrada 262. 2. Pudimos encontrar restos de una especie de nave. La base llamada Área 51 se encuentra deshabitada, probablemente hace años. Entrada 293. El reactor dentro de la nave permite que la máquina del tiempo tenga energía infinita. No sabemos cómo funciona este nuevo objeto pero aprendimos a adaptarlo. Entrada 296. El gobierno está detrás de nosotros, tal vez tengamos que hacer un viaje de emergencia. Entrada 306. Mi nombre es Aile Luna, la fecha exacta es 1 de febrero de 2116. Todos están muertos. Llegaron sujetos con armas, Jack tomó el diario, miró al dispositivo de información y nos colocó en la máquina del tiempo. No habíamos probado el último prototipo, así que tengo miedo de lo que pueda suceder. Entrada 307. Llevo un día de tiempo terrestre viajando en la máquina. Las mejoras no funcionaron como debían, ¿en verdad me voy a perder en el tiempo? Entrada 325. Leí el diario pasado de Sam y Jack, tengo miedo de que la máquina no llegue a su punto de destinación. Según los cálculos, la máquina se detendrá en el año 2015 o 2016 del próximo universo. 100 años antes de lo previsto. Estoy perdida. Entrada 655. Analicé el dispositivo de información y leí todo. Contenía otro diario de los viajes en el tiempo. ¿Puede que este viaje termine de la misma forma? Estoy asustada. No terminaré de leerlo. Son solo 11 entradas más. La última entrada que leí dice lo mismo que la entrada que estoy escribiendo. Entrada 665. Tal vez la penúltima entrada. La máquina se detuvo. No sé dónde estoy ni qué fecha es.
Parece una especie de hogar o habitación, pero no estoy segura, está todo muy oscuro. Seguiré oculta e intentaré registrar tanta información como pueda. Entrada 666. Aparentemente es la última entrada. Leí el dispositivo de información. Esta es la última entrada. Tal y como decía el diario que encontramos en la red. Hay un sujeto con un aparente dispositivo de información subdesarrollado frente a mí, la habitación está oscura, parece uno de los sujetos que mataron a mi grupo, tal vez descubrieron la forma de los viajes. Debo hacer algo. Me acercaré por detrás o por la oscuridad. Actualización. El sujeto parece estar siguiendo una especie de información con sus ojos, y el dispositivo parece estar conectado a la red. Su información contiene nuestro diario. Para evitar paradojas debo destruirlo, a él, al diario y a mí. El sujeto miró hacia atrás, miró en la oscuridad. Me vio, es momento.